Muy buenas noches, estimada audiencia de Radio La Estrella del Amanecer, desde Atlanta y para el mundo entero. Regresamos con su programa Buenas noches con Jesús. Mi nombre es Cecia Cisnero y esta noche traemos el tema titulado Conociendo a Jesús en el libro de Judas. Antes de seguir con el tema, vamos a escuchar una hermosa alabanza. Al andar con Jesús en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Si trabajo y penar, tengo aquí que cargar, rico pago en Jesús obtendré, pues alivia su amor, mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Nunca pude saber de su amor el placer hasta que todo a Cristo entregué, su bondad, su favor, su poder redentor, goza aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Fiel amigo Él es, sentaré a sus pies y a su lado el camino andaré. Si algo hay que cumplir o si hay donde de ir, sin temor obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Después de haber escuchado esta hermosa alabanza, los invito a una oración para estudiar la palabra de Dios. Amante Padre que moras en las alturas de los cielos, te damos infinitamente gracias, Padre, por darnos la oportunidad de poder venir a estudiar tu palabra. Que el poder de tu Santo Espíritu nos inspire y que nos enseñe, Padre mío. Ten misericordia de cada uno de nosotros, Padre, para poder aprender y que tu palabra, Padre Santo, pueda transformarnos. Pedimos y suplicamos todo esto en el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor por todas las bendiciones y porque Él siempre hasta aquí, Él nos ha ayudado y estamos estudiando la palabra de Dios con fervor, con el deseo de transmitir esta palabra al mundo entero para que el mundo entero pueda ser transformado y puedan conocer a Jesús. El libro que vamos a estudiar en esta noche se titula Conociendo a Jesús en el libro de Judas. Recordemos que Judas era un apóstol, era un medio hermano de Jesucristo, pero él no se presentó como un medio hermano para escribir esta carta, sino que él
Él se presentó como un siervo de Jesucristo, porque Judas conoció a nuestro Señor Jesucristo hasta cuando Él había resucitado. Después de la resurrección, conociendo a Jesucristo, es donde Él verdaderamente ya entendió quién era Jesucristo y dijo a escribir esta carta que todavía es para cada uno de nosotros. Yo quiero leerles la introducción del libro de Judas. Dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Judas nos está hablando acerca de las falsas doctrinas y de los falsos maestros. Recordemos de que los tiempos de antes se están volviendo a repetir la misma historia que nosotros ahorita estamos viviendo. Él nos está exhortando a que nos cuidemos de los falsos maestros. Siempre han habido falsos maestros. Él nos dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esa fe que cada uno de nosotros necesitamos, que la necesitamos cimentar en la palabra de Dios, la confianza en nuestro Señor Jesucristo, que Él es el único, el que nos puede ayudar a poder conocer la vida eterna. Nosotros tenemos una vida eterna. Nosotros necesitamos descubrir que nuestro Padre Celestial, desde antes de la creación del mundo, nosotros hemos sido predestinados para la vida eterna. Y eso es lo que me encanta cuando estudio la palabra de Dios. Si me siento triste, si me siento preocupada, cuando recuerdo todos esos hermosos textos de la palabra de Dios, donde yo he sido predestinada para el reino de los cielos, coheredera del reino de los cielos. Esas son las palabras que llenan de tanto gozo y de tanta alegría mi corazón. Y es por eso que yo en esta noche vengo a compartir la palabra con ustedes y a decirles de que vamos a conocer a Jesús por medio de cada hoja de la Biblia, por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Veamos lo que dice acá. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que en aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicio contra naturaleza, fueran puestas por ejemplo, sufriendo el castigo eterno. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos. Génesis 19, 1, 24. Aquí nos está hablando la palabra de Dios en el tiempo antiguo, cuando fue consumida Sodoma y Gomorra por fuego y azufre. ¿Por qué? Porque ya no se soportaba el pecado. El pecado había llegado hasta el cielo y ahora Jehová de los ejércitos dijo que únicamente con destruir esta ciudad era como iba a parar el pecado. Sabemos que los tiempos que estamos viviendo nosotros ahora en día también son parecidos a los de Sodoma y Gomorra. Vemos cada vez cómo se va incrementando el pecado deliberadamente en esta tierra. Y aquí Judas nos presenta 3 ejemplos acerca de todo lo que pasó en lo antiguo y de lo que está pasando ahora en estos tiempos que nosotros vivimos. Y dice la palabra de Dios así en Judas, versículo 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en contradicción de Core. En este versículo hay tres formas que nos está dando la Biblia, donde habla en Génesis 4, del 3 al 8, que dice: Caín trajo una ofrenda a Jehová y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Por qué lo mató? Por el mismo enojo, por la misma ira que él tenía, Caín,
porque él verdaderamente no quiso obedecer la palabra de Dios. Recordemos que únicamente eran dos hermanos, Caín y Abel, y a los dos se les había pedido de que trajeran un holocausto, y el holocausto que iban a hacer era traer un becerro, traer el mejor carnero para presentarlo como ofrenda delante de nuestro Padre Celestial. Esa ofrenda representaba a nuestro Señor Jesucristo, que tenía que venir a morir como cordero por cada uno de nosotros. Abel escuchó el llamado, llevó su cordero. ¿Qué hizo Caín? Caín no quiso escuchar la voz de Dios. Caín hizo como a él le pareció. Él a lo que se dedicaba era a la agricultura. Entonces él trajo los frutos de su agricultura. Pero esa ofrenda no fue bien vista delante de los ojos de nuestro Dios, porque él no hizo la voluntad de Dios. Entonces vino Caín y se ensañó contra su hermano, y allí es donde se da el primer homicidio en este mundo. Qué dolor tan grande me pongo yo a pensar para esos padres al ver que un hijo le mataba al otro hijo. Eso fue terrible. Desde que entró el pecado a este mundo, mis hermanos, hemos vivido en un caos de dificultades donde únicamente nosotros tenemos que estar clamando la sangre de nuestro Señor Jesucristo para poder ser protegidos. Veamos todo el daño que nos trajo el pecado a cada uno de nosotros. Entró la muerte y luego la muerte pasó a todos. Pero ahora la bendita esperanza que tenemos cada uno de nosotros es que nuestro Señor Jesucristo murió por cada uno de nosotros solo por amor a la salvación nuestra. Veamos el otro ejemplo del que está hablando de la falsa doctrina y de los falsos maestros Judas. Y lo dice así en Números 22 desde el 1 hasta el 35. Dice de que fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en la mano, y llegaron a Balaán y le dijeron las palabras de Balac. Dijo Dios a Balaán: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. A Balaán no le importó ir a maldecir el pueblo de Israel. Él fue, pero no lo pudo maldecir, porque Jehová le ordenó: si tú vas, tienes que hacer lo que yo te digo. ¿Qué hizo Balaán cuando se presentó delante de Balac? Dice en toda la historia de que él fue a hacer holocaustos, pero holocaustos solamente para poder bendecir a Israel. Pero yo me imagino que Balaán en su corazón no sentía el deseo de bendecir a Israel, porque Balaán lo que ansiaba era que se le entregara un premio grande, el que le había prometido Balac, que le dijo que si tú maldecías a este pueblo, le iba a entregar muchos premios. O sea, él lo único que veía era el lucro, era el dinero. A él no le importaba entregar el pueblo de Dios a maldición. Y de allí viene que sigue contando la historia donde el pueblo de Dios cayó en fornicación. Todo eso lo llevó a la derrota al pueblo de Dios. Vamos a ver acá el otro ejemplo que está en Números 16 del 1 al 35. Está hablando de Coré, hijo de Izar, y de Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén. Tomaron gente y se levantaron contra Moisés. Vean cómo los otros falsos maestros, cómo estos otros falsos dijeron a levantarse en contra del siervo de Dios, que Dios los tenía para guiarlos para la Canaán celestial. Vinieron todas estas personas, se pusieron en contra de Moisés, y Moisés, ¿qué les dijo? Lo que diga Jehová vamos a hacer. ¿Y qué hizo Jehová? Jehová los consumió. Y dice de que cuando ellos estaban para recibir la respuesta, los consumió hasta con todo y vivienda, y se los tragó en vivo la tierra. Y eso pasó, ¿por qué? Por la desobediencia. Estos 3 capítulos los está citando Judas. ¿Por qué?
porque son cosas que se han dado en el pasado, para que ahora que nosotros que pasamos estudiando las Escrituras, veamos que también esta tierra, si nosotros no obedecemos, va a ser destruida, mis hermanos. Tenemos que tener el temor a Jehová. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Para eso se nos ha dado la palabra de Dios, para que nosotros las estudiemos detalladamente y tengamos temor y tengamos el amor a nuestro Señor Jesucristo, que cada día nosotros podamos entregar nuestras vidas a nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo así, que para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son los murmuradores, querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Nosotros lo único que tenemos que hacer es estudiar la palabra de Dios. Y cuando vayamos a hablar la palabra de Dios, digamos conforme a un escrito está. Nosotros tenemos que tener el conocimiento de la palabra de Dios para que estos falsos maestros no hagan ningún impacto en nosotros. Muchas veces las personas lo único que quieren es que nosotros caigamos en el error, para que nosotros cuando caemos en el error y estamos cometiendo, digamos, algún pecado, ¿qué vienen haciendo estos falsos maestros? Vienen adulándonos, vienen diciendo de que nosotros estamos bien. ¿Por qué? Porque a ellos no les importa nuestra salvación. A ellos lo único que les importa es el dinero. Así como le importaba el dinero también a Balaán, que está ahí el ejemplo, donde él lo único que iba era por un lucro, por un premio, y no le importaba maldecir al pueblo de Israel. Él lo único que iba era por sus incentivos. Pero ahora nosotros como hijos de Dios, nosotros verdaderamente vamos a dar la palabra de Dios, vamos a darle palabra a este mundo para salvación. ¿Por qué? Porque nosotros amamos a Jesús, amamos el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Esa vida santa que vino a vivir nuestro Señor Jesucristo, esa vida, digamos, de compasión, de piedad, por amor al prójimo. Esa es la vida que nuestro Señor Jesucristo nos está invitando a cada uno de nosotros, a que esa vida es la que vivamos y que esa vida es la que nosotros tenemos que compartir en este mundo. Que en este mundo, ahora cuando nosotros nos encontramos en este tiempo, nosotros podemos decir que se está acabando el amor. Ya todo eso estaba profetizado, que el amor se iba a terminar cuando estuviera cerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que se procura ahora? Que ahora cada quien vive como quiere. Cada quien siempre lo único que trata es de incentivarse, de tener solo sus mismas prioridades, pero no interesarse por el prójimo. Veamos lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Estos son, dice, de estos falsos maestros, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Ya vimos todos los ejemplos que está hablando aquí el apóstol Judas acerca de la doctrina falsa, como la doctrina de Balaán, acerca también de todos los falsos maestros, que estos falsos maestros lo único que quieren es beneficiarse ellos mismos, pero a ellos no les interesa la salvación de nadie. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Orando en todo tiempo, orando por nuestros hermanos, orando en la fe y orando en el Espíritu, conservándonos en el amor de Dios, esperando la misericordia, esperando que nuestro Señor Jesucristo pueda transformar nuestra vida por medio de su santa y bendita palabra. ¿Para qué hemos sido enviados nosotros a esta tierra? Hemos sido enviados con un propósito, cada uno de nosotros,
así como nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir el propósito de darnos la vida a cada uno de nosotros, así nosotros ahora que estamos en vida hemos sido llamados también con un propósito. Y el propósito de cada uno de nosotros es escudriñar las Sagradas Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Escudriñar las Sagradas Escrituras y pedir a nuestro Maestro, que es el Espíritu Santo, que Él sea el que nos enseñe, que Él sea el que nos ayude a someternos a la obediencia para poderle decir a este mundo que Cristo viene pronto y que pronto este mundo tiene que terminar. ¿Y cómo va a terminar este mundo? Así como terminó Sodoma y Gomorra, que llovió fuego y azufre desde los cielos. ¿Por qué? Porque el pecado había llegado hasta los cielos. Ahora mismo, en estos tiempos que nosotros vivimos, el pecado cada día y cada día va creciendo más. Cada día hay más homicidios, hay más robo, hay menos temor a Dios, hay más apoyo al homosexualismo, hay más apoyo a todas las teorías del género, de todo tipo de pecado en esta tierra, sin freno. Y nadie pone una ley para poderle decir a su hermano, está escrito en la Biblia, no cometas este pecado. Aquí, en este momento que estamos viviendo, cada quien vive y hace como quiere. Pero esto va a tener un límite. Y el límite que tuvo Sodoma y Gomorra, donde llovió fuego y azufre, también este mundo lo va a tener. Así es que preparémonos porque Cristo viene pronto. Estudiemos las Sagradas Escrituras, clamando, orando y pidiendo el Espíritu Santo que pueda estar con cada uno de nosotros. Buenas noches con Jesús se encarga de decir, predicando a Cristo como la única esperanza. Solamente nuestro Señor Jesucristo es nuestra esperanza. Por medio de las Sagradas Escrituras nosotros podemos conocer los tiempos en que vivimos. Tiempos de angustia, tiempos de aflicción, tiempos de inseguridad, donde nosotros no sabemos en qué momento vamos a tener, digamos, un fracaso, que si vamos a la calle, una vida de inseguridad. Ahora lo único que nosotros tenemos que hacer, orar y velar, así como nuestro Señor Jesucristo oraba y clamaba delante del Padre para que Dios le pudiera preservar su vida y él pudiera cumplir con el ministerio que a él se le había encargado. Así también nosotros tenemos que orar y clamar para poder decirle a este mundo que este mundo va a perecer y que la única esperanza es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos ha predestinado a cada uno de nosotros. Estudia la Escritura para que tú veas que hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser salvos. Ahora nosotros lo único que tenemos que hacer es aceptar la palabra de Dios, aceptar a nuestro Señor Jesucristo y someternos en ayuno y oración para poder obtener la vida eterna. Que Dios me le bendiga y esta ha sido la meditación de esta noche. Corta, pero de meditar mucho en nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestras vidas? Clamemos a nuestro Padre Celestial que Él enderece nuestros caminos. Si hemos andado por un lado, que nos hemos desviado, ahora empecemos a caminar por el camino recto, por el camino que lleva a la vida eterna y podamos decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Recordemos que la bendita esperanza de cada cristiano es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos debe de inspirar a vivir, a ser felices en esta tierra, en que nosotros no somos de este planeta. Nosotros somos conciudadanos del reino de los cielos. Estudiemos la palabra de Dios y compartamos lo poquito que nosotros aprendemos con el que ya se está muriendo espiritualmente, con el que no ha conocido nada de Cristo, que recuerde que Cristo le ama y que Cristo viene pronto y que Cristo lo único que quiere es salvarnos.
Que el Señor le bendiga y ahora vamos a orar para poder despedir este programa. Luego vamos a escuchar una hermosa alabanza. Amante Padre que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias, Padre Santo, porque por medio del conocimiento de tu palabra, Padre, nosotros nos podemos someter a obedecerte a ti, Padre. Ayúdanos, oh mi Padre Celestial, a que estudiemos tu palabra y que seamos obedientes a tu palabra, Padre mío. Que el poder de tu Santo Espíritu cada día nos inspire a estar más cerca de ti. Ayúdanos, Padre Santo, a poder pasar la voz a este mundo que Cristo viene pronto y que es necesario que nos preparemos y que este mundo va a ser destruido así como fue destruido Sodoma y Gomorra con fuego y con azufre. Debemos de entender de que Cristo viene pronto. Ayúdanos a que cada día estemos más cerca de ti. Todo esto lo pido y lo suplico en el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén.